grabar. Ok, vamos a ahondar ahora sobre las fuerzas de fricción y el modelo matemático que se les aplica. Les advierto que en la vida práctica ese modelo no mucho, pero es un modelo muy sencillo que vale la pena estudiarlo y pues es como un poco idealizado, pero en la vida práctica no mucho se apega. O sea, hay modelos que se ajustan bastante a la realidad y modelos que no mucho. Oigan, este de las fricciones yo lo he notado que no mucho se apega. Si uno hace cálculos, hay que tener cuidado porque casi que no salen así. Yo me acuerdo una vez el columpio que está en el patio de la casa, ahí se mecieron todos mis niños que ahí crecieron. Desde un palón de mango, es bien grande, siempre teníamos ese columpio y todavía está, creo. La cosa es que una vez le hago yo los cálculos a ver cuánto iba a ser el periodo, digamos, o la frecuencia, ¿verdad? Eso es muy sencillo, es un péndulo simple, pero ni por cerca me salen, porque yo pongo a la niña a mecerse y veo cuánto se tarda en dar una mecida, cuántos segundos o fracciones de segundo. Y luego hago los cálculos así con la fórmula de raíz de L sobre G, esa, ¿se acuerdan? Algo así, y para nada me pegan. Entonces hay modelos que no se apegan mucho. ¿Ven? Pero sí sirven, sí tienen cierta utilidad. Digamos, en este curso de Física 1 es una introducción a estas ciencias, pero ya más adelante en estática, en dinámica, ahí es más realista, ya es más apegado a la ingeniería, a la vida real. Oigan, pero esto sirve. El modelo abstracto que nosotros vemos aquí en realidad sí tiene su objetivo. ¿Ok? Vale, entonces vamos a ver el modelo de las fuerzas de fricción. ¿Ok? Una fuerza de fricción siempre la estamos modelando como el producto de un coeficiente mu, digamos, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por la fuerza de contacto que hay entre las dos superficies. Quiere decir que la fuerza de fricción va a depender de dos cosas. De la fuerza de contacto, eso es lógico, ¿va? Que tan apretados están, hay más fricción. Y si están apenas haciendo contacto, hay menos fricción. Entonces depende directamente de la fuerza normal, que es la fuerza de contacto, y depende también mu. Mu es una forma bien sencilla de englobar todo aquello que se refiere a la rugosidad de las superficies, a la cohesión de las superficies que se pegan así como la goma. Entonces, mu se encarga de simplificar todas esas variables. Entonces, mu es una medida de, digamos, la rugosidad y la cohesión de las superficies. Porque no es lo mismo rozar hule contra hule que rozar hielo contra hielo. Entonces, mu mide eso. Si es hielo, tiene valores bien bajos, y si es hule, tiene los valores más altos que hay. ¿Estamos? ¿Sí? La mu siempre la vamos a encontrar en el rango de 0 y 1, porque matemáticamente así ha sido definido. Oigan, no es de que wow, que eso, sino que así ha definido. Entonces, podría, si hubiera una superficie perfectamente lisa, habría un igual aquí. Miren, ¿dónde lo pongo? Si hubiera una superficie perfectamente lisa, el mu podría valer 0. Y este de acá es bien común que sí hay superficies que son perfectamente sticky. Y el resultado es que el mu de 1 sí existe. Y es el máximo. ¿Ok? Esto es un modelo, ya les dije. De repente les puede dar un mu mayor que 1. ¿Sí? Y eso es ilógico ante este modelo, pero es real. Vale, entonces eso es el punto. O sea que la fricción va a andar entre 0, si yo a esto lo multiplico por la normal, si yo a esto, fíjense, aquí lo voy a hacer en color. Si yo vengo y multiplico esto por la normal, entonces me va a quedar en medio, mu por n da fricción, ¿verdad? Me va a quedar entre la normal y 0, ¿verdad? Que sí, ahí no dice no, sino que dice n por o 0. Entonces, si yo multiplico por n esa triecuación, me resulta que la fricción siempre va a estar un mínimo de 0, un piso 0 y un techo, un máximo de la normal. La fricción nunca puede valer más que la normal. ¿Lo van viendo? ¿Ok? Entonces, así va el modelo matemático de la fricción.
un punto importante según este modelo es que la fricción no depende del área de contacto, si se fijan. Solo depende de la intensidad del contacto. No depende del área. Si es poca área de contacto o si es bastante. Ahí se ve que no depende. Depende. Mu es una medida de rugosidad, cohesión, cosas así. Y la normal es qué tan pegadas están. Eso es todo. Solo de eso depende. Entonces, pero es lógico que los que han manejado carros con que les guste eso, saben que una llanta ancha tiene mejor fricción, va mejor agarre. O sea, ahí ya no se cumple esto, este modelito sencillo, ¿verdad? Que sí depende del área de contacto, que una llanta ancha te da un mejor agarre, ¿verdad? Entonces sí depende del área, pero en este modelo simplificado no depende del área. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Verdad que sí? Ahí les pongo ejemplos yo. Y una vez me pasó, cuando empezaba yo a dar clases, en bachillerato empecé, y yo digo así, y uno de los muchachos ahí que le gustaba hasta correr carros, me acuerdo, me dice, ah, no, profe, me dice, pero una llanta ancha sí que es, o sea, él lo sabía, pues, o sea, mi teoría ahí quedó fulminada, ¿me entiende? Es lo que les digo, las teorías quedan fulminadas ante los hechos, ahí hay que rendirse ante los hechos, ¿verdad? Sí depende, me dijo, del área, una llanta ancha tiene mucho mejor agarre. ¿Ve? Ok, entonces, pero este es un modelo sencillo, por eso advertí. Ahí vamos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un bloque como el del ejercicio anterior, pero ahora lo vamos a ver más en 3D. El bloque que descansas aquí sobre una superficie por acá, así ve, sobre una superficie, entonces podrían decir ustedes, ¿qué tal si yo al bloque, en vez de dejarlo así en esa condición, vengo y lo pongo en esta condición? Entonces lo que he hecho naturalmente es que el área de contacto la he cambiado. No he cambiado el peso, el bloque sigue pesando lo mismo. La fuerza normal tampoco cambia, porque la normal es igual al peso por seno del ángulo, ¿se acuerdan? Este plano tiene un ángulo, aquí viéndolo de lado, tiene un ángulo. Entonces, la fuerza normal es igual a mg seno del ángulo, al peso por el seno del ángulo. No he cambiado el ángulo, no he cambiado el peso, tampoco he cambiado entonces la normal. Entonces, la pregunta es ¿dónde hay más fricción? ¿Verdad? Lo único que ha cambiado es el área de contacto. La respuesta, según nuestro modelito, sería que la fricción se mantiene igual. Porque la normal no cambió. Y el bloque obviamente es el mismo material, entonces las superficies siguen siendo igual de rugosas. Lo único que se cambió es el área de contacto, ese es el análisis que me le van a hacer. ¿Verdad? A menos que yo diga el bloque tiene caras más lisas, ese sería otro tema, pero no. Si es madera contra madera o contra fórmica, entonces la fricción se mantiene, ¿verdad que sí? Ajá, la fricción se mantiene. Ven, ese es un ejemplo que puede venir un examen, una pregunta así, teórica, porque la fricción no depende del área de contacto en este modelito. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, por ahí voy introduciendo teóricamente sobre la fricción. Viene por ahí una partecita que cuesta más entenderla. Oigan, cuando la fricción la dividimos en dos. Cuando hay resbalamiento decimos que toma lugar una fricción cinética, CF sub K. Y cuando no hay resbalamiento, sí hay fricción. Pues aquí no hay fricción, ¿va? Aquí sí hay fricción porque tiende a caerse y la fricción lo sostiene, ¿verdad? Pero entonces cuando no hay resbalamiento decimos que es una fricción estática, ¿sí? Y esta generalidad que vi se va a dividir en dos, ¿sí? Porque yo había dicho, la fricción, os había dicho, es igual a mu por n. Esto lo vamos a dividir en dos. Cuando hay resbalamiento se dice cinético, ¿verdad? Cinético. Cuando hay resbalamiento, entonces se dice la fricción cinética es igual al coeficiente de roce cinético multiplicado por la normal. Ahí ya se separa.
Cuando hay resbalamiento, ustedes anótenle por ahí que cinético es cuando hay resbalamiento, que hay un movimiento entre las superficies. Entonces, se dice fricción subíndice K de cinético, ¿verdad? Y que es igual al mu sub K multiplicado por N. Y cuando no hay resbalamiento, entonces se dice, lo que tenemos es una fricción estática y esta menor o igual que mu sub S por N. Ahí se separan, miren, y eso está bien escrito. Ahí no hay igualdad en el otro caso. Y eso cuesta un poco entenderlo, pero lo pienso explicar bien. Cuando se habla de fricciones estáticas, la fricción no es igual a mu sub S por N. Es lógico que mu sub S es un coeficiente de roce estático. Por ejemplo, yo tengo aquí un par de superficies. Tienen un mu K y un mu S, que anda entre 0 y 1, en teoría. Pónganle que el mu K es como 0.9 y el mu sub S es 0.98. Di valores, por cierto, que por ahí pueden andar. El mu sub K es 0.9, así, y el mu sub S es 0.98. Siempre el mu S es mayor que el otro, que el cinético. Eso pueden ponerlo por ahí. ¿Va? El mu S estrictamente mayor a mu sub K. O sea, para un par de superficies, en la viñeta pueden traer los mu que tiene. ¿Va? El mu K es tanto y el mu sub S es tanto. Es algo propio de las superficies. Y van en pareja, si se fijan. No es lo mismo deslizar el teléfono así que deslizar este. ¿Ve? Es diferente. Y no es por el peso, sino por la rugosidad, cohesión de la superficie. Por eso es. No es por el peso. Porque aquí va casi que hule contra hule. ¿Ves? Y aquí tenemos algo más lisito. Entonces, y es de parejas, ¿verdad? No es lo mismo deslizarlo en madera que deslizarlo en plástico. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, por acá anotaron de que mu sub K es menor que el mu sub S. Y ahí les puse un ejemplo, ¿verdad? Va, entonces tenemos una bifurcación. La fricción cinética es igual a el coeficiente cinético por la normal, pero la fricción estática no es igual, sino que dice, ¿qué quiere decir eso de menor o igual que? Tiene un techo ahí. Lo más que puede valer es 0, ¿se acuerdan? La fricción oscila entre 0 y la normal, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que la fricción estática en realidad va a andar entre 0, entre 0 y mu sub S por N, ¿verdad? Con las igualdades incluidas. La fricción estática no va a ser igual a mu sub S por N, sino que va a oscilar entre 0 y N. Y ya voy a ir explicando por qué no es igual. Vamos bien, esa parte me interesa mucho que la entiendan, es difícil de entender. Vale, ahora voy a explicar por qué. Oigan, entonces para ello piensen en este ejemplito. Tengo por acá un piso. Ups. Tengo un piso por acá y tengo un bloque por acá. Un bloque que descansa sobre el piso. Entonces, ahí donde está la fricción es 0, ¿verdad? Porque no hay tendencia de movimiento, o para la derecha o para la izquierda. Sí, lo que me dicen para abajo, sí, pero ahí lo que hay es fuerzas normales, no fricciones. Pues sí hay una tendencia del triángulo a moverse para abajo, pero ahí lo que se opone son normales, no fricciones. Hablando de fricciones, podría haber para la derecha o para la izquierda. Ok, viene un bicho pícaro y aplica una fuercecita hacia acá. Una fuerza chiquita y aquí en esta tabla voy a poner el valor de esa fuerza F, la voy a llamar, ¿verdad?
y ya. Entonces, imagínense que esa fuerza vale, la vamos a medir en Newton, digamos. Esa fuerza vale 1 Newton, punto. Imagínense que esa fuerza medida en newtons vale 1, ¿ok? Y ese bloque aguanta, no se va a mover tan fácil. Estamos seguros que no se va a mover tan fácil. Cuando ya se vaya a mover, ahí les aviso. Pero eso es fuerte, pues, o sea, el bloque no se mueve, el bichito no lo logra mover. ¿Cuánto vale la fricción? A ver, ¿cuánto valdrá la fricción? Si se les ocurre algo, díganlo. Sin pensar si está bueno o malo. Entonces, quiero aquí es hacer un DCL del triángulo, ¿sí? Y lo voy a hacer solo en X. La Y no me interesa, solo en X, ¿ok? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en X? A ver. La fuerza del bichito que apunta para la derecha. La fuerza del bichito que apunta para la derecha, ¿sí? Y esa es una fuerza, ¿va? La fuerza del bichito. ¿Qué otra fuerza actúa en X? La fricción, va, que se opone. Entonces la fricción, en este caso la fricción, estaría de opposite. Y esta sería la fricción estática, ¿verdad? Es estática, ¿eh? La fricción estática, ¿ok? Y la fuerza del bichito se llamaba F. Entonces, si yo hiciera un DCL aquí, entonces haría esto, sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque ya advertí que no se mueve, ¿verdad? Permanece en reposo. Entonces dirías, voy a tomar positivo a la derecha, entonces me toca decir a mí, F positivo, ¿verdad? F positivo menos Fs, ¿sí? Igual a 0. Entonces Fs, que es la incógnita, la de espejo, me toca que va a ser igual a F. ¿O era al revés? No, así era. Entonces, si yo aquí, en esta tabla, grafico a la fuerza de roce estática a la derecha, la respuesta sería 1. Ven, la fricción vale. Ahí les hice un análisis así, un detalladito, ¿va? Como muy razonativo. De romplón uno puede decir, pues vale 1. Pero ahí así, en vez es necesario recurrir a ese detalle. Se comprende. Como está en equilibrio, la fricción es igual al empuje del bichito. ¿Verdad que sí? Porque está en equilibrio. Las dos fuerzas contradictorias son iguales. Aquí voy a, ¿cómo te llamas? Allá atrás. Sí, tú. Ajá. Marito, mira Mario, aquí viene a servir lo que tú aportaste con tu pregunta. A alguien le digo yo, la fricción es igual a la fuerza del bichito. Son de signo contrario. Si una vale 8, la otra vale negativo 8 o viceversa. ¿Verdad que sí? Que no son iguales. Pero lo que pasa es que Fs y F mayúscula para mí son cantidades positivas, como que fueran magnitudes. Entonces yo lo que estoy diciendo es casi que esa cantidad positiva Fs es igual a la cantidad positiva F. Lo de los signos no me meto todavía, ¿verdad? Por eso estoy diciendo, casi que me interesan son sus magnitudes. Como que tiene 3 unidades o 2 unidades. No me importa la dirección. Eso, estamos. Vaya, entonces, no sé si estamos ahí. Este bichito no le gusta dejarse llevar chiche y dice, voy a jalar con 2 newton. Y aumenta la fuerza a 2 newton. Y el volado está lejos de moverse. ¿Qué pasa con la fricción estática? ¿Cuánto vale ahora?
2 newton, lógico, no tengo ni que hacer más. Ahí lo tengo ya en el DCL. ¿Sí? Ven que la fricción estática no tiene un valor fijo. ¿De qué depende? Ella es como una especie de reacción que reacciona a como la jalen. Así como la jalan, así se opone. Ven, entonces al final me van a analizar, ¿y es en sí la reacción o no? Oigan, como el del libro de la mujer. Ajá. Es como la reacción, les puse, pero no les dije es la reacción, porque creo que no. Entonces, la fricción estática es una variable. El mu S de esa superficie, póngale, le voy a dar, el mu S de estas superficies es igual a 0.8. El peso del triángulo es igual a 10 newton. Entonces, si yo hago mu S por n, me va a dar, sería 0.8 por 10, ¿verdad? Me va a dar 8 newton. Eso que tengo ahí es mu S por n. Entonces, la fricción estática no es 8 newton. No es 8 newton. Es 1 al principio, luego es 2. Y el bichito puede seguir empujando y esta tabla puede seguir creciendo para abajo, ¿verdad? Y entonces yo podría ver algo como, podría quedar algo como así, ¿ve? Podría quedar algo como así y va a resultar de que la fricción va a ir creciendo como una función identidad. ¿Verdad que sí? Va a ser la función identidad. Miren la tablita, aquí se puede ver. ¿Ve? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Es la función identidad. ¿Sí? Ven. Entonces, vieron que la fricción estática no es igual a mu sub S por n. Porque mu sub S es que tan charas son estas superficies, es 0.8, y la normal, que es el peso del bloquecito en este caso, es de 10 kilos, 10 cosos. Entonces, la mu sub S por n dio 8. Y la fricción no es 8, es 1, es 2, así, es la función identidad. ¿Van comprendiendo? ¿Habrá un tope? Ajá, ¿habrá un tope? ¿Será que el tope está en 8? ¿Suena qué? ¿Verdad que sí? Porque el modelo dijo, quiero ver, el modelo dijo, aquí miren, la fricción estática tiene un tope en mu sub S por n. Mu sub S por n es 8. Quiere decir, la fricción estática va a ir entre 0 cuando no había bichito. Y va a tener un máximo de 8. 8, ¿verdad? Hasta ahí topa. Entonces sí hay un tope en la función identidad y ahí lo he graficado. ¿Ven? Es la función identidad, la fricción respecto a la fuerza aplicada, ¿verdad? O sea que aquí lo que teníamos en la derecha era la F del bichito y acá en el eje Y lo que tenía es la fricción estática. Ese es el versus que tengo, ¿sí? ¿Verdad? Y me da una función identidad hasta llegar al tope. Ahí vamos bien. ¿Verdad que hoy sí ya se va entendiendo este volado? Cuesta un poco, oigan. Ahí se va entendiendo ya. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando llegamos al cabo Finisterris. ¿Qué pasa en el cabo Finisterris? ¿Sí? Estoy remontándome, yo no me acuerdo la verdad, pero lo he leído en los libros, de la época medieval, cuando se creía que la Tierra era plana. Pero de eso vamos a hablar el viernes, oiga. ¿Qué pasa cuando se llega al cabo Finisterris? Todos esos misterios se van a aclarar, así como cuando el lucero de la mañana sale y alumbra, ¿sí? Nos alumbra, sí, porque el lucero de la mañana nos alumbra aún en la oscuridad. Porque allá a las 4 de la mañana todavía estamos en tinieblas, porque el sol que nos ilumina y nos da vida, ese proveedor total, no ha salido aún. Pero el lucero de la mañana nos da un adelanto, porque él, por estar elevado, más alto que nosotros, él sí recibe la luz del sol y la refleja cual la luna hacia la tierra.
Ven, entonces ese es el misterio del lucero de la mañana. Y por eso nítidamente fue apodado como Lucifer por los antiguos. Porque Lucifer, Ferrer, como el ferrocarril, quiere decir portador de luz. Entonces él porta la luz cuando la luz no está aquí. Él coge la luz del sol, no tiene luz propia, la coge del sol y nos la envía amorosamente.